Una vez más le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, este privilegio de, en el Día del Señor, primer día de la semana, de congregarnos como la iglesia para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Esta tarde, si tienen sus Biblias, vamos a estar leyendo de Efesios, ahí en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, y empezando versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10 y siguiente. Donde dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñados vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno, es santo y es justo, es poderoso y es verdadero. Esta mañana vamos a estar viendo el peligro de ir a la iglesia del punto de vista de Satanás. Leímos ahí en Efesios capítulo 6, en estos versículos 10 al 18, que nos dice la Escritura que tenemos una armadura que podemos usar, que nos podemos poner para pelear contra nuestro enemigo Satanás. El peligro de ir a la iglesia. La iglesia somos nosotros los miembros, no el edificio, sino que cuando nos congregamos en este día del Señor, somos la iglesia. Ahí nos dice en el versículo 11, el apóstol Pablo, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Cuando ponemos esa armadura, lo que el diablo, los dardos que nos lance, no van a poder contra la palabra, contra nosotros como cristianos. Porque vemos que Satanás usa muchas formas de tratar de destruir a la iglesia, de destruir al cristiano. Pero ponemos aquí, como hemos dicho, a Dios y a Satanás lado a lado, los tenemos puestos. La Escritura nos dice, si vamos a Mateo en el capítulo 25, ahí en Mateo capítulo 25, y nos dice bien claro ahí el destino del hombre. Es el destino que le espera al hombre, pero no fue así del principio. No fue así desde el principio, no fue la intención de nuestro Dios.
esto que vamos a leer ahí en el capítulo 25 y leyendo en el versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para el diablo, no fue preparado para ninguna persona. Pero vemos que por la caída del hombre, por la desobediencia, desobedecer a Dios en las cosas que Dios enseña, que dice, el hombre cayó. El apóstol Pablo nos da una advertencia y nos dice, ahí escribiendo a los hermanos en 2 de Corintios, les escribe ahí en el 2 capítulo y en el versículo 11. Ahí nos escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, donde dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las cosas que Satanás usa, que utiliza para tratar de destruir a la iglesia del Señor. Usa diferentes formas en que trata de hacer esto, pero gracias a Dios, como leímos ahí, que tenemos esa armadura que nos protege, que nos ayuda para poder seguir adelante. Como hemos dicho, estamos visto el peligro de ir a la iglesia desde el punto de vista de Satanás. Él pone ahí una advertencia, un peligro. Y esa advertencia que pone muchas veces, vemos, ¿verdad?, en los lugares, es un símbolo rojo y dice peligro. Y cuando entras ahí, o no debes de entrar ahí porque hay peligro. Y eso es lo que usa Satanás muchas veces, lo pone así, un símbolo de que hay peligro ahí, que no entres, que no avances, que no vayas ahí. ¿De qué miedo tiene Satanás que la gente esté aquí? De que esté lleno aquí de gente, de que van a entrar aquí y van a aprender que la Biblia les enseña qué tienen que ser para ser salvos. Satanás no quiere que aprendan qué tienen que hacer, como dice la Biblia, para ser salvos. Entonces pone esa advertencia y dice, peligro, no entren a ese lugar. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, si vamos a ver Primera de Pedro en el capítulo 5 y en el versículo, vamos a ver el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Ahí nuestro hermano Pedro también nos da una advertencia y nos dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De eso es lo que se ocupa el diablo, de tratar de entrar y devorar al cristiano, a la iglesia del Señor. Es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Devorar quiere decir que se lo traga, se lo come, lo destruye. Quiere destruir tu alma, nuestras almas. De eso se dedica, eso es lo que quiere. Pero nosotros, como la iglesia, debe ser nuestro propósito de nosotros, de Dios. Recibimos, gracias a Dios, es de ser salvos. El que es cristiano ya aprendió lo que se lleva para ser salvo. Ahora nos tenemos que mantener salvos por obediencia, por fe. Por eso es que nos dice también ahí, yendo a Segunda de Pedro, nos escribe
ahí en el capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, y en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda. Tiene paciencia con nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos paciencia con otras personas. Los damos por perdidos. Decimos, yo no quiero nada con esa persona, está perdida. No tenemos esa paciencia. Pero Dios, gracias a Dios que tiene esa paciencia y da tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, de las cosas que hacemos para desobedecer a Dios. ¿No sabían que Satanás se dedica a entrar a las iglesias del Señor para tratar de destruir? Pero no lo podemos dejar. La Escritura aquí claramente nos ha enseñado qué podemos hacer. Ya hemos tomado ese primer paso de obedecer, pero ahora nos tenemos que mantener fieles. En el principio oímos que teníamos que oír la palabra, creer, arrepentirnos, confesar y ser bautizados para vivir una nueva vida en Cristo. Eso se lleva una transformación, un cambio, dejar esas cosas de antes atrás. Pero muchas veces queremos combinarlas, practicar las cosas que nos agradan o que queremos y tener una combinación con lo espiritual. Pero no podemos, porque Satanás es lo que hace. Quiere que créanos esa mentira. Hablamos de los falsos profetas, es el más grande mentiroso. Decirnos, tú mira y haz estas cosas. Causa conflicto, causa controversia, causa todas estas cosas para que se destruya todo. Pero no pasa cuando nos mantenemos viendo y siguiendo a Dios y la palabra. No va a pasar, no va a pasar. Se nos olvida que Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo unigénico, único, que viniera y muriera por nosotros. No porque lo merecemos, no porque somos nadie, porque verdaderamente nos ama. Y alguien que ama se preocupa, se somete y obedece. Y eso es lo que Satanás no quiere. Eso es lo que está en contra Satanás. Otra vez pone esa advertencia roja de peligro. Y dice, puedes aprender de poner a Dios primero. Puedes aprender de poner a Dios primero. Puedes aprender de poner tu trabajo primero, a tu familia arriba de Dios, a lo que es confortable arriba de la iglesia, a los placeres de esta vida primero. Dice Satanás eso, puedes hacer eso. Dice, dedícate a estas cosas. En Lucas capítulo 12 nos dice la Escritura. Lucas capítulo 12 y el versículo, vamos a ver el 19. Lucas 12, 19. Ahí dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Satanás quería que este hombre pensara eso y que nosotros también, que hagamos todas estas cosas antes de obedecer a Dios, de servir a Dios, de poner a Dios primero. Pero en la iglesia, hermanos, Dios
nos enseña, Dios nos dice y nos enseña a poner a Dios primero, que Dios viene primero. Leemos en Mateo capítulo 6 y versículo 33, donde nos dice, y lo hemos estado viendo en las bienaventuranzas, pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Satanás quiere que piénsenos que hay otras cosas que vienen primero que Dios, de servirle a Dios, de estar en las cosas de Dios. Hay hasta hermanos que tristemente en la iglesia enseñan que no es necesario estudios bíblicos. ¿Qué daño nos va a hacer un estudio bíblico? Se congregan en este día del Señor y no tienen estudios bíblicos. Claro, la Biblia no dice específicamente que tenemos que tener un estudio bíblico y luego la asamblea de la congregación. Pero ¿qué daño nos hace? De aprender, de crecer más, de poner a Dios primero. Pero el diablo quiere que piénsenos eso. Y nos dice, quédate en la casa, no tienes que ir al estudio bíblico. Es aburrido, no es el que tú quieres oír. Mejor haz esto o lo otro. Y ya nos salemos, nos debilitamos. Ya se nos olvida de primero buscar el reino de Dios. O se nos olvida que la Biblia dice, ahí en Lucas, en el capítulo 14, más adelante estamos en el capítulo 12, ahora sí vamos en el capítulo 14, ahí Lucas escribe el capítulo 14, y si vemos en el versículo 26, ahí nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podemos seguir a otra persona. No podemos hacer lo que otra persona nos dirija a hacer y no poner a Dios primero. Ahí dice, si mi padre me evita de ir a la iglesia, ¿le voy a hacer caso? ¿O voy a ir a la iglesia? Si mi madre se enoja, si mis hijos, si mis hermanos, si mi esposa, ¿a quién voy a obedecer? Ahí dice, por eso Satanás no quiere que la gente esté en la iglesia, venga a la iglesia, porque van a poner a Dios primero. Dios va a venir primero. Él no quiere que se escuche eso. Él no quiere que hagamos eso. Otra de las cosas, pone esa advertencia, otra vez ese peligro. Otra de las cosas que puedes pasar cuando estás en la iglesia, puedes aprender a ser un cristiano dedicado, dedicándote al Señor. A Satanás le encanta que vívanos vidas mitad del camino, haciendo cosas a la mitad, estar tibios, como dice la Escritura. En los miércoles estamos estudiando las iglesias, las 7 iglesias de Asia. Allí si vamos a Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 15 y 16, Apocalipsis capítulo 3 y versículos 15 al 16. Aquí nos dice el Señor lo que piensa de cuando estamos no totalmente dedicados a Él. Si yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí vemos que Satanás quiere que seamos así, tibios. Esta era la única iglesia de las que hemos estado viendo en el estudio en los miércoles, que los condena y dice, no eres ni uno ni el otro, eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Así trabaja Satanás, así trabaja el enemigo. Él dice estas cosas y muchas veces no las creemos. Piensa muchas veces uno, y Él quiere que piénsenos así, de que no debemos de ser dedicados a la iglesia, al Señor. Pretender que sirvemos a Dios mientras que estamos sirviendo a Satanás. Hemos estado viendo y la Escritura nos dice ahí en Mateo capítulo 15, hemos estado hablando de falsos maestros. Ahí en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, y si vemos allí, vamos a ver en los versículos del 7 al 9. Donde dice, hipócritas, bien profetizado de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Pues aquí vemos que vanamente adorando a Dios y siguiendo al hombre. Vanamente. Leímos en Mateo capítulo 6, también en el Sermón del Monte, donde dice que no hacer las cosas para que el hombre nos glorifique, para tener crédito, porque las cosas que hacemos, aquí habla en oración, orando en público para que el hombre le reconozca. Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 5. O en el 16, más adelante, hablamos del ayuno, ayunar para que el hombre mire las cosas. Lo que importa es que Dios las mire, que Dios mire las cosas, hacer las cosas en secreto para que Dios nos dé el crédito. Y Satanás quiere que piénsenos de la otra forma, de la otra manera. Porque en la iglesia sí vamos a aprender a ser dedicados como cristianos. Dios en el tiempo nos enseña en la tendencia que debemos de ser fieles. Hebreos 10:25 nos dice en el estudio, en estudiar. Cada vez que nos congregamos para estudiar es para nuestro beneficio. Dios quiere que pongan nuestro tiempo para estudiar su palabra. Ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo en el capítulo 2. Y versículo 15 nos dice, procurar con diligencia, presentándote a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, de que use bien la palabra de Dios. El estudio, cada vez que nos reunimos hay la oportunidad para estudiar. Cuando estudiamos, aprendemos dentro de la iglesia y luego eso nos lleva ¿a qué? A evangelizar, a enseñar, a poder enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar si no hemos aprendido? Ahí en Marcos, en el capítulo 16, Marcos capítulo 16 y en el versículo 15. Sí. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es nuestro trabajo, cada uno de nosotros como cristianos, predicar el evangelio en el trabajo, en la escuela, en la vecindad, a nuestros familiares. Siempre hay una oportunidad cada momento del día para hacerlo. En la iglesia vamos a aprender a usar nuestras habilidades, nuestros talentos, los talentos que Dios ha dado a cada uno.
unos para enseñar, unos para cantar, unos para lo que sea, lo que Dios ha dado a cada uno, esa habilidad, la influencia que uno tiene dentro de la iglesia cuando hace las cosas que Dios te dice. El apóstol Pablo ahí escribiendo a los hermanos en Corintios, ahí en Primera de Corintios, si vamos al capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a ver en el versículo 33, dice, no heréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Ahí la influencia que tenemos cuando somos cristianos, no vamos a estar involucrados en malas cosas, en cosas que no son de Dios, que no son espirituales. ¿Cómo vas a tener influencia? ¿Cómo vas a salir? Podemos salir y tratar de convertir a todo el mundo, pero cuando saben que no seamos sinceros, que no seamos verdaderamente dedicados cristianos, no vamos a convertir a nadie. No vamos a poder llegar a nadie. Como dijeron temprano, aunque sépanos toda la Biblia o aunque úsenos toda la Biblia, no se va a poder. Por eso es que nos dice que cada uno de nosotros debemos de levantar esa cruz y seguir a Cristo diariamente. Mateo capítulo 10 y versículo 38. Todas estas cosas Satanás sabe que aprendemos en la iglesia, que tenemos acceso a esas cosas en la iglesia. Otra de las cosas que pone ese símbolo, ese peligro, y dice, y tenemos que tenerlo en mente, nos trata de engañar en decir que el pecado no es malo, que el pecado es aceptable. Satanás engaña al hombre y lo hace pensar que el pecado es la mejor manera de vivir. Pecado es pecado. Y la otra vez estaba viendo en la escritura, hay diferentes categorías de pecado. Muchas veces decimos pecado es pecado, pero hay diferentes. Si uno anda en el mundo y anda participando de esas cosas del mundo, ha pecado. Si uno se queda en la casa y no está enfermo, no tiene nada y no se arrepiente, es pecado. Porque los santos están congregados y te quedaste en la casa, es pecado. No te reuniste porque no tenías enfermedad, no tenías nada que te prohibía de reunirte. Y el diablo hace que piensen esas cosas. Nos engaña para pensar que el pecado es la mejor manera de vivir. No lo hizo eso con Eva. Le dijo, ¿verdad? Toma de esa fruta, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y la engañó. Usa todas esas cosas para engañar. Dice, Dios no debía de haber hecho las cosas de esa manera. Dios no debe hacer esas cosas de esa manera. ¿Cómo puede un Dios que crió al hombre y luego castigarlo en el infierno por la eternidad? ¿Cómo puede hacer Dios eso? Todas estas cosas hace Satanás. Pero en la iglesia aprendemos que el pecado no es bueno, sino que es malo. Como vimos ahora en la mañana en el estudio, Dios hizo al hombre para que escogiera y eligiera y hiciera la decisión entre lo bueno y lo malo. No nos controla y nos hace que hagamos. Nos deja a nuestra discreción hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Josué capítulo 24 y 15, ahí dice que él en su casa ese día iban a servir a Jehová. Hizo esa decisión como líder, como cabeza de esa casa. Dijo, nosotros vamos a servir a Jehová.
Ahora su familia lo iba a seguir. No dejó que el diablo lo tuviera así, que dijera, bueno, sí o no, cuando quiera o cuando no quiera. Lo hizo. Por eso es que el apóstol Pablo da la advertencia en Romanos capítulo 6 y versículo 23, donde dice que el pago del pecado es muerte. Si pecamos, es muerte. Si echamos mentiras y pecamos, es muerte si no nos arrepentimos. Todas estas cosas, el diablo quiere que piénsenos, no pasa nada, no tienes que hacer nada, no tienes que arrepentirte, no tienes que cambiar nada en tu vida, tú sigue viviendo tu vida así. Pero como hemos dicho en la mañana del estudio, el fruto se enseña cuando hay una transformación, cuando uno cambia, cuando ya no es esa persona que hacía esas cosas. Uno lo mira y dice, esa persona ha cambiado. Ha cambiado. Yo lo he visto aquí con unos hermanos que han cambiado. No tengo que mencionar nombres porque Dios sabe, pero yo he visto que han cambiado y que han tratado de hacer lo mejor de lo que Dios dice. Pero no pasa así con todos. Y Satanás usa eso para poder destruir a la iglesia del Señor. Dios quiere que lo obedezcanos. Dios quiere que háganos su voluntad. Por eso nos dice en Juan, ahí en el capítulo 14, el apóstol Juan nos escribe ahí, el capítulo 14. Y si vemos en el versículo, vamos a ver el 15, ahí dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Hay tres cosas que muchas veces se nos olvida. Hay tres cosas que podemos ver. Hay los datos terrenales. Podemos ver los datos terrenales, podemos ver las cosas que los libros de la historia, las cosas que están en los libros, son datos terrenales. Hay también opiniones que el hombre tiene. Todos tenemos opiniones, pero hay la verdad que es la palabra. Eso es la verdad. Nomás esas tres cosas. Y de eso el diablo quiere que escojan las otras dos y no la verdad. El Señor dice, si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Tan simple como eso. Con esto vamos a concluir la lección, y la lección va a ser de ustedes. Pero yendo a la iglesia, hermanos, aprendemos a cómo salvarnos, cómo ser salvos, cómo poner a Dios primero, cómo ser cristianos dedicados y aprender que el pecado realmente es bien malo. Si no hacemos estas cosas, si no reconocemos estas cosas, estamos viviendo peligrosamente. Y eso es Satanás que quiere que nos mantengamos así. Si no eres cristiano hoy, ¿por qué no derrotas al diablo hoy en día y eres salvo por la obediencia del Evangelio? Primeramente oír, creer, arrepentirte, confesar y ser bautizados para empezar una nueva vida en Cristo. O si eres cristiano pero no quieres seguir manteniéndote derrotado por Satanás, por sus cosas que te haya influenciado, porque lo has dejado, porque te has debilitado, o quizás nomás necesitas oraciones.
Cristo está en la puerta esperando, invitándote que vengas mientras el hermano pasa y nos dirige en el himno de invitación.